para que quede bien lo de la grabación. Bueno, les doy la bienvenida. Este es el taller de, digamos, como de regularización para prepararlos para el extraordinario. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Yo les voy a dar el curso. Aquí vamos a convivir. Ahorita me van a decir, les voy a pedir que les voy a compartir, bueno, en la pantalla, les voy a compartir pantalla para que vean, em, digamos, en dónde les estoy señalando. Entonces, les estoy compartiendo pantalla. En la pantalla ustedes van a darse cuenta que, em, que tenemos el chat, ¿no? En el chat lo que les voy a pedir que ustedes hagan para pasar la asistencia del día de hoy, a partir del día miércoles vamos a, a registrar la asistencia vía un formulario. El día de hoy, dado que solamente vamos a presentar el taller para que, digamos, estemos todos en la misma sintonía, digamos, no se va a presentar vía formulario. Lo que tienen que hacer es poner su nombre completo, un correo electrónico, ¿no? Donde digamos, quieren que les mande información esto, porque algunos de los correos en los que me proporcionaron para, digamos, darles el curso, me lo rebotaron, ¿no? Entonces, por favor, un correo que sepan que tiene espacio o que ustedes consulten. Lo más importante es que ustedes lo consulten. Entonces, ya nos puso Vianey el nombre, después tiene que poner su correo electrónico, por favor. Y después, acá hay, digamos, ya tenemos dos planes de estudios. Antes la materia se llamaba geografía solamente, ahora que era el plan 2020, en el plan que acaban de aprobar, bueno, que todavía están en proceso de aprobar, pero ya se está implementando, que es ahora por UCAS, viene ahora es geografía, política y económica. Entonces, a mí me tocó ser parte digamos, de los profesores que estuvimos debatiendo cuáles iban a ser los cambios, digamos, entre la UCA o sea, porque antes eran asignaturas, ahora las son UCAs. Entonces, o sea, la parte de la estructura es muy semejante en ambos cursos. Lo único que cambia es la última unidad que se incorpora un poquito más los temas de geopolítica, ¿no? Entonces, pero digamos que son muy, muy parecidos. Entonces recuerden el nombre completo, el correo electrónico y que me digan si ustedes están tomando o van a aplicar a geografía o a geografía política y económica, y eso depende de plan de estudios. Si son plan de estudios 2020 es geografía, si son plan de estudios 2023 es geografía política y económica, ¿vale? Y eso también lo diferencié en sus correos electrónicos. En sus correos electrónicos les puse a cada uno la asignatura y les puse geografía política y económica, ¿vale? Esa es la forma de pasar asistencia. Aquí está el chat. Estamos aquí viéndonos y hasta que haya alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre esto? Ninguna. Gracias. Ok. Bueno, ahora les voy a pasar a platicar un poco cómo está esta idea de lo que vamos a implementar a partir de hoy. Em, Déjenme, les estoy compartiendo mi pantalla, pero estoy buscando mi presentación. Denme un minuto. Aquí está. Entonces, les presento, déjenme ver si con esta, creo que ya está, ¿no? En pantalla completa. Bueno, ahora sí, me presento. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es rcedillovillar.instituto de Estudios Superior Rosario Castellanos, secti@gmail.com. Digamos, como no podemos cambiar los correos de un día para otro, pero ya recuerden que ya somos
Universidad Rosario Castellanos desde el año pasado. Eh, este curso lo que va a buscar es que realicemos un repaso de todos los contenidos principales que se ven en la asignatura de geografía. Esto con el fin de prepararlos para que presenten el extraordinario, ¿no? Entonces, durante este curso los vamos a estar acompañando. Acá yo les puse varias actividades. Lo único que va a modificarse en esta parte, déjenme, les comento, es que este curso, no sé si ustedes estaban familiarizados o alguien participó en algún sentido em, en los cursos pasados de recuperación, donde era un curso, digamos, un poco como express, eh, sobre todo, digamos, que abordaba todos los contenidos de la asignatura. Eso ya no va a ser posible dentro del nuevo plan, entonces lo único que vamos a poder hacer es, durante estas semanas, es apoyarlos para que ustedes, digamos, estudiemos todos juntos, ¿no? Para preparar el extraordinario final, ¿no? Entonces, em, básicamente, pues yo lo que voy a hacer en este momento es realizar un repaso a todos los contenidos y en este momento también les voy a compartir, yo les he elaborado un, un examen diagnóstico, digamos, donde yo recomiendo que revisen este video. O sea, si ustedes se meten al examen diagnóstico que ahorita les voy a compartir vía el mensajero, ¿no? Es este, déjenme, les paso acá, les acorto la liga. Entonces, este cuestionario intenta que ustedes más o menos, después de ver este video que yo he grabado con ustedes de todo, digamos, con un video que resume todo el curso, o sea, pueden contestarlo después de que ahorita les platique todo lo que vamos a ver en el repaso. Y entonces, con esto lo van a contestar una vez y voy a saber más o menos, digamos, cómo andamos, ¿no? O sea, qué falta, o sea, qué podríamos, digamos, hacer énfasis, qué podríamos, digamos, no ver tanto, pero este quiz prácticamente evalúa todos los contenidos del curso de geografía, o sea, lo básico que ustedes deben aprender. Entonces, les pido por favor que ahorita pongamos atención en la exposición, pero ando buscando el Meet, este, pero ahí va. Eh, pero digamos que lo más importante sea em, que diagnostiquemos cómo vamos. Este quiz lo pueden contestar tantas veces como sean necesarios para hasta que saquen los 20 puntos, ¿no? O sea, tengan 10, ¿no? Pero más allá de ustedes lo repitan 100 veces o una o dos, lo que me interesa saber es en esta primera respuesta, digamos, cómo andamos en los conocimientos de geografía. Al final les voy a hacer otro quiz, ¿no? Eh, y después de este primer quiz y el segundo quiz, yo les garantizo que hemos repasado todos los contenidos para que ustedes puedan presentar el examen extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, y en el Inter, en las sesiones que vienen, que es lo que ahorita les voy a platicar, vamos a analizar diversas técnicas para que ustedes, digamos, se familiaricen un poquito más y se les facilite realizar trabajos dentro de la plataforma, analizar textos, em, aprender como estrategias de estudio de aprender a aprender, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, por eso va a ser, este taller va a tener varias sesiones, ¿sale? Entonces, bueno, me regreso otra vez a la presentación. Ya les mandé la liga del formulario, se los vuelvo a enviar. Y regreso a la presentación. Denme un minuto, ¿no? Porque justo estamos en las actividades. Bueno, entonces, esta tenemos, vamos a hacer 5 sesiones, el 12, el 14, el 16, el 19 y el 21. Todas van a ser de 5 a 6 de la tarde. Ahorita vamos a hacer el repaso
y obviamente tienen el día de mañana para concluir ese primer intento, em, digamos, o para revisar el video, ¿no? Y después aquí contestan el quiz. El 15 es la fecha límite para responder el quiz que les he enviado vía formulario. Después vamos a elaborar una infografía de todo el curso. Después vamos a hacer un mapa mental y después viene el quiz final. Todos estos pasitos tienen como finalidad, digamos, que ustedes logren acreditar de manera satisfactoria su examen de extraordinario de geografía o geografía política y económica. Les reitero que durante todo, digamos, estas sesiones, 5 sesiones, nos vamos a reunir todos los días, lunes, miércoles y viernes. Un viernes, el otro viernes no, el día que termine el programa, en el mismo enlace, que es este, ¿no? Me pueden mandar por correo electrónico cualquier duda o pregunta todo el tiempo, ¿no? Ahí este es mi correo electrónico. Van a tener acceso al Classroom. Vamos a, digamos, sus infografías y todo el material que realicemos lo vamos a subir y lo vamos a compartir vía Classroom. Y este es el código de la clase. Muchos ya se registraron a la clase. Ahorita, si los que no se hayan registrado, ahorita les enseño cómo hacerlo. Y el canal de YouTube, donde voy a estarles subiendo todos estos videitos, digamos, para que los que no puedan seguirnos de manera eh, sincrónica, pues puedan ver el video después de ya en sus casitas o después de salir de trabajar. Entonces, es importante que sepamos que ustedes están participando activamente en estas actividades. Em, si bien no tiene una retribución en términos de los puntajes, pues sí les va a apoyar para que logren presentar su extraordinario y, digamos, también todas las técnicas o las herramientas de estudio que compartamos, pues creo que les pueden ser de utilidad, ¿no? Em, bueno, vamos a pasar al siguiente elemento antes de hacer el repaso de que es para que se unan a el Classroom, ¿no? Y participen en este taller. Entonces, déjenme les están viendo mi pantalla y déjenme me paso a la materia de geografía. Aquí está geografía. En este momento se encuentra limpia, pero acá les voy a poner pues la entrega justamente de la infografía, el mapa mental, este, y van a ir, como vamos a ir compartiendo los materiales en esto. Aquí, cuando ustedes, por ejemplo, eh, digamos, aquí están los que ya se inscribieron, ¿no? Que bueno, son bastantes, ¿no? Entonces, si alguien no se ha registrado, mi recomendación es que, déjenme, eh, cierro mi buscador y lo dejo digamos, en lo primero que, como este, ¿no? Entonces, si no se han registrado, lo que vamos a hacer es, yo les mandé un correo electrónico con el código de la clase. Déjenme, voy a admitir a alguien más. Eh, listo. Yo les mandé un correo con el código de la clase, entonces, que es este. Y entonces yo voy, control C o le doy clic directamente en el correo y lo pego en el buscador. Entonces, cuando lo pego en el buscador, me dice, bueno, tú eres, digamos, este es mi correo personal, no me voy a registrar a mi clase, y entonces me dice, ¿quieres unirte a esta clase? Eso significa join class. Como estudiante, aquí dice, ¿tú estás seguro que que quieres unirte a esta clase como estudiante? Ustedes le dan que sí, que quieren entrar a esa clase. Busca la clase y me enrola, ¿no? Entonces yo ya en automático pertenezco a la clase de Geografía de Relaciones Internacionales. Si yo ahorita me busco, digamos, en, en en las personas, pues ya me va a aparecer, ¿no? Aquí ya estoy como estudiante. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner en un explorador
o darle clic a la clase y entonces se van a unir y en el momento en el que se unan, pues los registra. Y aquí yo ya los tengo registrados como miembros de la clase. Esto va a servir porque lo que vamos a hacer en el tablón es que vamos a presentar dudas o comentarios para que esto, digamos, sea como más, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Ustedes también están participando. Entonces, bueno, eh, hasta que haya alguna duda de cómo es que se deben unir a la clase, yo espero que casi la mayoría ya está, entonces eso me alegra mucho. Bueno, ahora sí regresamos a la presentación para que veamos justamente ese repaso que les va a permitir contestar ese primer quiz, ¿no? Entonces, bueno, em, y ahora sí. Entonces, básicamente ustedes saben que el modelo educativo de la Universidad Rosario Castellano se basa en solucionar problemáticas concretas, es decir, que ustedes no solamente aprendan los contenidos de un curso, sino que los vayan aplicando a lo largo de esa asignatura. Entonces, digamos que el incidente crítico o el problema prototípico, básicamente del curso de geografía, es la Ciudad de México, pero como lugar de tránsito de la migración centroamericana en el contexto de cambio climático global, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué motivos es que actualmente podemos encontrar en las calles de esta ciudad a migrantes de diferentes nacionalidades como hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, ¿no? O sea, ¿por qué será que esas personas están habitando o cohabitando esta ciudad? Eh, ¿Por qué se está dando esta migración? Entonces, pues nos surgen varias ideas, ¿no? Pues puede ser por una situación de pobreza, puede ser por una situación de violencia, puede ser por búsquedas de mejor calidad de vida, puede ser porque en sus países, digamos que se viven cuestiones de inseguridad, inestabilidad política, también puede ser porque están en busca de trabajo, puede ser también porque el cambio climático está haciendo que cada vez las condiciones de vida pues sean más extremas en Centroamérica, ya que tiene alta probabilidad de desaparecer esta región ante el incremento de los niveles del mar y la desertificación. Entonces, em, la idea es que nos preguntamos en colectivo por qué se están dando, digamos, esta problemática que puede ser la migración centroamericana en la Ciudad de México, cuáles son los problemas que podemos tener con esta situación, digamos, de migración aparejada, digamos, en la Ciudad de México. Y entonces, pues empezar a indagar sobre las causas de la migración, cómo es qué está haciendo el gobierno para controlar, regular la migración y qué tipo de actividades económicas se dedicaban los migrantes en sus países de origen, ¿no? ¿Por qué está pasando que vienen a México y tal vez cuál es su país de destino, ¿no? A dónde quieren llegar, los problemas que se encuentran cuando van a estar. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la geografía? Pues sí tiene que ver porque es una dinámica que se presenta en Centroamérica que afecta a un territorio, en este caso a México, pero esa misma dinámica no solamente se conecta con Centroamérica, sino también se conecta con la dinámica de todo el mundo, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta que analizar los factores del espacio, del tiempo, del contexto tiene relevancia si yo analizo una problemática concreta. Entonces, por eso es importante conocer, bueno, cómo los factores naturales, cómo los factores del espacio físico que ocurren en la Tierra influencian las relaciones internacionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay ahorita en el conflicto de la zona de Gaza, ¿no? ¿Qué pasa si hay hay un, digamos, un conflicto tan grave entre Palestina e Israel que pudiera detonar una guerra mundial, ¿no? Entonces, ¿eso afectaría o no afectaría, no? ¿Cómo modificaría tal vez las fronteras o cómo incluso el mismo conflicto de Gaza ha modificado la forma en la que se comprende Medio Oriente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo que ocurre en un territorio, en un tiempo y espacio, afecta el cómo se llevan a cabo las relaciones internacionales, ¿no? Los acuerdos internacionales. Entonces,
La asignatura de geografía tiene 4 unidades. Primero se conoce, bueno, cuáles son las ramas de la geografía económica, de la geografía geoeconomía, geografía política y geopolítica, y después cómo todas esas ramas nos permiten a nosotros ir analizando más detalladamente algunos conflictos internacionales, ¿no? Después, por ejemplo, cómo es que el medio físico, es decir, todo lo que está en mi entorno, me ayuda, me ayuda o no, ¿no? A entender, digamos, en el contexto en el que habito. Después en la unidad 3, por ejemplo, es como todas esas actividades económicas que me rodean no son las mismas en todo el mundo. Digamos, la Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades que más aporta al Producto Interno Bruto. Y entonces digo, bueno, si es la ciudad que más aporta al Producto Interno Bruto, ¿por qué será? Porque la Ciudad de México no produce materias primas. Entonces, ¿qué está generando valor actualmente en la economía mexicana? Que una de las ciudades, y esto es una pregunta abierta, eh, la Ciudad de México esté generando o sea, es una ciudad que genera gran parte del Producto Interno Bruto de este país. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Es que si no produce, digamos, si no es una ciudad industrial, si no es una ciudad, ¿qué es lo que, digamos, está trayendo recursos a nuestro país? ¿Nadie? Bueno, en lo que lo piensan, esto es básicamente lo que se analiza en la unidad 3 y después en la unidad 4 tenemos que tener una definición de geografía política, pero ya en términos como teóricos, ¿no? Y aquí es lo que un poco les mencionaba, lo que cambió entre el Plan 2020 y el Plan 2023 es que aquí es importante primero conocer la diferencia entre lo que es geografía política y geopolítica y la relevancia que tienen ambas, digamos, ramas de la geografía para analizar de una forma estratégica las relaciones diplomáticas que se dan en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, eso es la modificación, digamos, del plan. ¿Alguien que me quiera decir por qué cree lo que les pregunté? ¿Por qué será que la Ciudad de México es una de las entidades que genera la mayor proporción de Producto Interno Bruto del país? ¿Nadie? Mm, no, bueno, es que muchas personas están escribiendo por el chat. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Fermín, déjenme ver. Entonces, leo las respuestas. Yup, aquí anda, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, em, dice, ¿no? Por los servicios básicos y comercializan, exacto. La Ciudad de México es una zona de comercialización y aparte es la ciudad más, o sea, la economía más terciarizada. ¿Qué quiere decir terciarizada? Enfocada en el sector comercio y servicios. Entonces, dentro de los servicios vienen los servicios financieros. Todas las empresas, digamos, la sede de las empresas que están en México, como ¿cómo se llama? Los corporation, ¿no? Se encuentran instaladas en la Ciudad de México, o sea, software, comunicaciones, ¿no? Entonces, eso genera valor a la economía actualmente. Y entonces, por eso nuestra economía, en términos generales, está terciarizada, es decir, enfocada en el comercio y los servicios. Y actualmente son empresas, bueno, primero son sectores de actividad económica. Entre esos sectores de actividad económica hay empresas, es decir, hay agentes económicos. Dentro de los agentes económicos, pues están las empresas, ¿no? Y esas empresas, digamos, son las que están generando económicamente, ¿no? Al país. Entonces, eh, sí, muy bien. También hay empresas que llegan de otros estados, lo que les decía, los corporativos, ¿no? Y también aquí alguien me puso, Stephanie, por la sobrepoblación, es decir, claro, el que tengamos, o sea, la Ciudad de México, eh, si contemplamos, si bien digamos, es de NUTS, sí, no se escucha.
Hola, hola, hola. Bueno, creo que solamente alzó la mano o se equivocó, no sé qué pasó. Bueno, en lo que sabemos, y ya activa el micrófono, este, la sobrepoblación, o sea, la Ciudad de México, si juntamos la zona conurbada, que ya no solamente es el Estado de México, sino también Hidalgo, incluso una parte de Morelos, esa área completa, que es la megalópolis, actualmente es la más sobrepoblada. Y eso quiere decir que tiene mucha población en edad de trabajar, ¿no? Entonces, al tener mucha población de entre los 15 y los 64 años en edad de trabajar, pues todas esas personas generan valor a la economía, ¿no? Entonces, también la idea, bueno, la composición, más que la sobrepoblación, la composición de la población actualmente que tiene la ciudad, o sea, la megalópolis, ¿no? Este, también coadyuva a que se esté generando valor, ¿no? Em, y de Nuts creo que, no sé si tiene atorado el micrófono, eh, pero bueno, si tienen exactamente, ¿no? También esto es lo que nos está diciendo Diamond Salmerón, ¿no? La industria, la mano de obra calificada, los servicios, ¿no? O sea, somos la ciudad que tiene digamos, la población, no solamente entre los 15 y los 64 años en población económicamente activa, sino también en términos de dotación de servicios de infraestructura educativa, pues también el promedio de escolaridad es mayor a otras entidades, pero por ejemplo, entidades como Baja California nos superan en promedio de escolaridad, es decir, en logro educativo. Sin embargo, el que haya, por ejemplo, haya industria, haya empresas, haya población, o sea, el que todo esto de alguna manera engarce hace posible pues que se genere ese valor, ¿vale? Entonces, voy a regresar a la presentación em, y vamos a ver la primera unidad temática, ¿sale? Entonces, básicamente la geografía se divide en geografía física y geografía humana. La geografía física, pues es todo ese entorno que nos rodea, ¿no? O sea, cuando vemos las montañas, por ejemplo, en este caso de la ciudad, pues vemos que nuestro entorno tiene particularidades, ¿no? O sea, tal vez en algún momento ustedes no se habían preguntado, bueno, ¿cómo será vivir en la playa, ¿no? Porque tal vez en esta ciudad pues siempre vemos montañas y vemos cerros y vemos el Popocatépetl y vemos el Iztaccíhuatl y cuando nos dicen la región más transparente, pues sin lugar a dudas, en esa región más transparente, que Carlos Fuentes le llamó así al Valle de México, este, en esa región más transparente, pues no sería la región más transparente sin evocar o referir el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y todo lo que estamos rodeados de esas montañas, ¿no? Eso es una descripción de nuestro entorno, de nuestro medio físico, ¿no? Entonces, de eso se encarga la geografía física. La geografía humana se encarga de todo lo que refiere a lo social, a las personas vivas, ¿no? Entonces, ahí dices, bueno, la geografía humana, claro que se encarga de la geografía económica, ¿por qué? Porque son los sectores de actividad económica, claro que se encarga de la geografía política, es decir, cómo se dan los límites, las fronteras, o sea, mediante qué acuerdos internacionales se fija una frontera. La frontera México-Estados Unidos se fijó a partir de un acuerdo internacional después de la guerra contra Estados Unidos y donde México perdió mm, y casi la mitad de su territorio. Entonces, pues el límite de una frontera nos habla ya de una historia que se da entre personas y relaciones político y económicas, ¿no? Entonces, recuerden, geografía, física y humana. Después, la geografía no solamente, eh, digamos que solita puede con todo, ¿no? No, la geografía no solita puede con todo, sino para eso se hace uso de ramas auxiliares como la geología, la zoología, la meteorología, la cartografía y la botánica. Entonces, todas estas son ramas auxiliares, es decir, si yo quiero descubrir cómo voy a describir una montaña, pues hago uso de la geología. Si quiero conocer cómo se describen a los elefantes o digamos aquí tenemos
muchas palomas en esta ciudad. No, si quiera describir el comportamiento de la fauna de la Ciudad de México, pues tendría que referirme a la zoología. Si quiero saber cuáles son las plantas endémicas, pues a la botánica, ¿no? Si quiero mapear o hacer, digamos, saber el flujo de esta ciudad en términos de el flujo vial, pues tendré que hacer uso de la cartografía. Si quiero predecir el clima, pues de la meteorología, ¿no? Entonces, estas son ramas auxiliares. Después de esto, la geografía se basa en algunos principios fundamentales. Para la geografía es muy importante la localización, o sea, saber que me encuentro en la Ciudad de México, ¿no? Saber cómo esta Ciudad de México ha cambiado en el tiempo, hacer que todo lo que yo describe en términos físicos sea posible generalizarlo. Por ejemplo, yo puedo saber, o sea, ustedes me creerían si yo dijera, el clima de la Ciudad de México es templado, ¿no? Tal vez lo fue en algún momento, ¿no? Cuando pues no habíamos desaparecido gran cantidad de los bosques, teníamos áreas verdes, predominaban el pino, pero actualmente pues el clima, sabemos que debido al cambio climático, México va a pasar a un proceso de desertificación. Entonces, no sé si se hayan percatado, pero poco a poco el clima en la Ciudad de México pasa como un clima semidesértico, ¿no? Es decir, pasamos de un frío a un calor extremo. Entonces, y esto se debe pues justo a los procesos de desertificación que están pasando debido al cambio climático, a la sobrepoblación y digamos, a que hemos destruido poco a poco el medio ambiente. Entonces, es todo esto que les estoy plantando permite generalizar. Después, también yo no puedo hablar de un problema sin relacionarlo con otras cuestiones. Fue lo que hice, ¿no? La desertificación que está pasando de tener un clima ya que está cambiando de templado a semidesértico, donde pasamos de un extremo frío a extremo calor, pasa porque yo voy haciendo observaciones, ¿no? Y entonces esas observaciones las voy relacionando. Cambio climático, desertificación, tala, sobrepoblación, urbanización, tarara, entonces lo voy relacionando. Y trato de encontrar la relación de causalidad. Estoy diciendo, bueno, si se han talado los bosques, entonces tenemos que hay una sobreexplotación del entorno físico. Si hay una sobreexplotación del entorno físico, pues entonces va a haber una variación en el clima, que es la consecuencia. Entonces pasamos de un entorno que antes era un clima templado, ahora a una desertificación, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo relaciones de causalidad. Después de esto, tenemos, por ejemplo, que la geografía, vamos a analizar en este curso a la geografía económica, la geografía política y la geoeconomía, geopolítica, a diferencia de la geografía política. Entonces, ¿esto por qué es importante, no? Primero, pues es importante reconocer que de alguna manera el medio y el entorno condicionan las relaciones que se dan en el territorio. Nosotros no podríamos pensar a esta Ciudad de México sin sus montañas, ¿no? Y por ejemplo, actualmente nosotros no podemos pensar el problema de la escasez del agua sin entender la historia de cómo se fue eh, digamos, planeando esta ciudad, ¿no? Entonces dicen, bueno, primero, la Ciudad de México es una cuenca, ¿no? Eso quiere decir que estaba, era una zona, digamos, una cuenca que estaba rodeada de montañas, y entonces esas montañas, pues en un clima templado, había una precipitación suficiente de manera anual para que se transminara el agua, tuviera mantos freáticos, y entonces eso hacía posible que la población tuviera el recurso hídrico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes que cada vez hay más personas viviendo en esta ciudad, que se sobreexplotó los mantos freáticos, que tenemos un sistema Cutzamala que trae agua de otras entidades para abastecer a esta ciudad y que el consumo de agua de esta ciudad es mayor a casi
a cualquier otra ciudad comparable en México, ¿no? Entonces, pues nos lleva a una cuestión de preguntarnos por qué es que ahora tenemos un problema como la escasez de agua. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, en este sentido, como el medio o el entorno nos afectan y también explican, bueno, nos afectan, nos condicionan y también explican cosas que están sucediendo en el presente. Por eso es que se ve particularmente la diferencia entre medio y entorno, ¿no? Eh, Después se pasa de un pensar de un determinismo geográfico a un posibilismo geográfico, es decir, determinismo es las condiciones del entorno y del medio físico determinan al ser humano o las condiciones o el entorno coadyuvan, apoyan a cierta posibilidad de vida, ¿no? Es decir, decían, bueno, los pobres, ¿no? Determinismo geográfico, los pobres son pobres porque viven en condiciones climáticas cálidas, ¿no? Entonces, y durante mucho tiempo se pensó esta idea, pero ¿es de por qué? Porque decían que el calor daba pie a la pereza y todo ese rollo. Entonces, las condiciones, por ejemplo, de un clima más templado, daba la posibilidad de que los seres humanos pensaran en condiciones de trabajo. Y con eso, digamos, se sustentó la idea o la división entre norte y sur, ¿no? Pero básicamente lo que queremos señalar es cómo el medio físico afecta a a las personas o cómo las personas afectan al medio físico en el posibilismo geográfico, ¿no? Es decir, el hombre tiene la posibilidad de transformar su entorno. Entonces, después de esto, básicamente tenemos que existen tres tipos de actividades económicas, ¿no? Las primarias, las secundarias y las terciarias. Las actividades primarias refieren a la ganadería, la agricultura, la pesca, y es cuando nosotros extraemos directamente de la naturaleza o de los animales eh, nuestros recursos, ¿no? Para subsistir. Aquí en las actividades secundarias existe un proceso de transformación, es decir, tenemos esos recursos y los transformamos, ¿no? Entonces, cuando los transformamos, se crea una industria y entonces las actividades secundarias están ligadas a ese proceso industrial, ¿no? Y después finalmente llegamos a las actividades terciarias, es decir, cuando ya no tenemos un producto tangible, pero em, digamos, no tangible en términos no de valor, sino en términos, por ejemplo, tenemos la educación, es un servicio, pero nosotros hay forma, bueno, más allá de los títulos, ¿no? Nosotros no podemos saber o medir qué tan educada o no está una persona, ¿no? Por ejemplo, el comercio es una actividad terciaria. El proceso de intercambiar, pues no, o sea, es tangible en términos de cuando nosotros vamos y compramos algo y a cambio damos dinero, pero pues es un servicio, ¿no? Lo mismo pasa con los servicios financieros. Los bancos o todas las actividades o las transacciones bancarias que ustedes realizan en un día, pues pueden ser muchas, ¿no? Cuando pagan con la tarjeta, cuando les depositan su salario en, o reciben depósitos en su cuenta bancaria, eh, pero digamos que en general son inmateriales, ¿no? Más actualmente, por ejemplo, con las transferencias electrónicas, pues parece que el dinero es inmaterial, sin embargo existe, ¿no? O sea, se ve reflejado en una cuenta bancaria. Entonces, justo todas estas actividades económicas como comercio y servicios, pues son las menos tangibles de todas estas tres, pero pues actualmente todas las economías en el mundo están hacia la terciarización, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde el conocimiento pues genera dinero, ¿no? Entonces, eso significa básicamente estamos en la economía del conocimiento, algunos mencionan. Entonces, básicamente en esa economía existen sujetos del sector público y sujetos del sector privado. Entonces, aquí tenemos a las empresas y acá tenemos pues a las instituciones, a los gobiernos. Em,
a las corporaciones públicas, ¿no? Entonces, después acá, digamos, todo ese valor que genera en las actividades primarias, secundarias y terciarias a nivel macroeconómico en un país, se suma todo eso y entonces se le conoce como Producto Interno Bruto. Básicamente el Producto Interno Bruto es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo, es decir, cuánto compró, cuánto invirtió, cuánto gastó el gobierno en infraestructura, cuánto entró por exportaciones e importaciones, lo sumo y eso genera valor. Por eso yo les estaba planteando lo de por qué la Ciudad de México hace una aportación importante al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está terciarizada, ¿no? Donde el comercio y los servicios están generando valor. Y ya lo vieron todo lo que ustedes me pusieron en el chat. Entonces, básicamente, esta idea de economía basada en el Producto Interno Bruto, pues es una economía basada en el crecimiento económico. No obstante, no es la única postura sobre la economía en el mundo. En 1990, Amartya Sen presenta, digamos, su tesis doctoral sobre desarrollo humano y plantea que las personas pues tienen ciertas capacidades y oportunidades. Es decir, y aparte que estas capacidades y oportunidades no están distribuidas de manera equitativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mis capacidades o las capacidades de cada uno de los individuos, pues pueden ser, digamos, desde la habilidad de pensar, ¿no? Pero esas capacidades están eh, estructuralmente vinculadas a las oportunidades. Es decir, no es lo mismo que generemos un atleta en la Ciudad de México a que generemos un atleta en la Sierra Tarahumara, ¿no? En la Sierra Tarahumara ustedes saben que los niños, em, digamos, son preparados desde muy pequeños para correr, ¿no? Para correr ultramaratones. Entonces dices, bueno, ¿tienen la misma capacidad y la misma oportunidad? Pues no, porque tal vez, bueno, tal vez en la Ciudad de México tiene mayor infraestructura en términos de deporte, pero tal vez en la Sierra Tarahumara pues tienen mayores capacidades individuales para lograr hacer ultramaratonistas, ¿no? Pero tal vez en términos de oportunidades, pues la infraestructura, las condiciones de vida afecten, ¿no? Entonces, básicamente la perspectiva del desarrollo humano se enfoca a analizar todas esas condiciones, todas esas capacidades y oportunidades que afectan el bienestar de los individuos, ¿no? Entonces, em, después aquí también en términos de geografía y ya pensando en las relaciones internacionales, es importante pensar en regiones económicas y esas regiones económicas también tienen una, digamos, intención en términos de plantear acuerdos internacionales. Nosotros, por ejemplo, podríamos plantear un acuerdo internacional con un país que no tuviéramos ningún interés. Pues claro que no, ¿no? O sea, por lo regular, para los internacionalistas es importante saber las actividades económicas de los países con los cuales se quiera firmar un acuerdo comercial, porque pues de eso depende que se firme o no, o tengamos éxito o no un acuerdo comercial, ¿no? Entonces, también es importante conocer las características que tienen la población de esos países. Por ejemplo, saber cuál es su población que se encuentra en zonas rurales, en zonas urbanas, las causas de mortalidad, la población económicamente activa, saber cuántos sí están teniendo hijos o no están teniendo hijos. La población, por ejemplo, podríamos plantear un acuerdo comercial, un acuerdo migratorio con Italia, ¿no? Si decimos, bueno, la población de México tiene gran cantidad de población económicamente activa, Italia está en proceso de envejecimiento, entonces podemos lograr que unas personas vayan a trabajar a través de un acuerdo em, de empleo temporal tal vez a Italia, que las personas que están en edades reproductivas en México pues vayan a desempeñar algunas funciones en Italia y eso les traiga un beneficio a sus familias, por ejemplo, ¿no? Eso se hizo no con Italia, pero sí se hizo el programa bracero entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, em,
pues cómo es que las condiciones tanto demográficas como el entorno afectan los acuerdos internacionales. Ese es el ejemplo que les quería poner básicamente. Después tenemos a la geografía política, que básicamente la geografía política se encarga de analizar los límites, las fronteras, la forma en la que se lleva a cabo la división política entre los estados, y la geopolítica plantea una visión estratégica del mundo, es decir, eh, la ubicación que tiene México, la ubicación de tener dos salidas al mar, eh, lo hace un punto estratégico en términos de la capacidad de comercialización de turismo que puede ofertar al mundo. Por ello no es casual, por ejemplo, que México sea uno de los principales destinos turísticos del mundo, dado que pues, está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, entonces sus aguas son, digamos, templadas para poder desarrollar actividades acuáticas, ¿no? Eso le da una biodiversidad en términos de recursos naturales em, y también, por ejemplo, puede ser muy explotable todas las cuestiones de turismo. Entonces, su posición geográfica, podemos plantear una visión estratégica de nuestro país a partir de su ubicación geográfica. Eso es lo que hace la geopolítica. Entonces, eh, bueno, pues tenemos que la geografía política pues analiza todo lo que son, cómo se fueron dando esos imperios, las relaciones Estado-nación, cómo se configuran los estados nacionales, la división política al interior de las entidades federativas. También analiza la geografía electoral, es decir, cómo se dan las preferencias de voto en un territorio. Y también analiza el tema de las ciudades, ¿no? Entonces, básicamente, en la geopolítica tenemos una perspectiva de Harold John Mackinder de Reino Unido y de Alfred Thayer Mahan de Estados Unidos. Y acá básicamente dice, bueno, ¿por qué estos dos, un británico y un estadounidense, fueron los que plantearon a la geopolítica? Porque tanto las aspiraciones colonialistas de, digamos, Reino Unido como de Estados Unidos permitían o pensaban, y aparte ambos son militares, este, tener una visión estratégica del territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, conocer cómo es que puedes hacer uso potencial del espacio en términos de explotación económica, no solamente, sino también, por ejemplo, de recursos materiales, recursos humanos, ¿vale? Entonces, son los dos exponentes de la geopolítica. Y finalmente, la importancia que tienen las fronteras en el estudio de la geografía, ¿no? En lo que les decía, la frontera México-Estados Unidos no solamente se explica por cuestiones históricas, ni tampoco solamente por un acuerdo político, sino que pues reflejan muchos procesos, ¿no? Entonces, em, aquí nos dice la frontera, de acuerdo con Witterick, Ross y Small, hace referencia a una zona estrecha que está frente a un país vecino. Entonces, la frontera es la zona estrecha que me delimita con un país vecino. Sin embargo, aquí dice, eh, el límite fronterizo es la línea real de demarcación entre dos países. Entonces, eso es lo que se establece, el límite fronterizo es lo que establece, por ejemplo, en este caso, la barda entre México y Estados Unidos es el límite fronterizo. ¿Por qué? Porque fehacientemente es la que marca o sea, hasta dónde llega un país y hasta dónde inicia el otro, ¿no? Entonces, saber cuál es la diferencia entre ambas. Todos estos elementos que revisamos rápidamente son los que, digamos, es un pequeño repaso del curso de geografía. Les pediría entonces que como actividad de hoy y mañana realicen el quiz que les mandé. Espero que ya todos lo tengan, si no lo vuelvo a postear en el Classroom, eh, para que sepa más o menos en dónde enfocar un poquito más, este, digamos, a partir de sus puntajes, ¿vale? Entonces, nos vemos el día miércoles.
a la misma hora en el mismo canal, y yo les subo la grabación. Recuerden que ustedes van a poder consultar estas grabaciones en mi canal de YouTube. Entonces, por ahí también voy a estar revisando sus comentarios y sus aportaciones, por si, digamos, sí, perfecto, perfecto. Entonces, pueden, en cualquier momento, siempre y cuando contesten el quiz, por favor. Ah, claro que sí, les vuelvo a pasar otra vez la liga. Denme un minuto para encontrar el archivito del quiz. Ah, aquí está. Entonces, los que decidan quedarse este curso, que es la finalidad básicamente es prepararlos para que ustedes presenten su examen extraordinario, ¿no? Entonces, digamos, vamos a estar estudiando juntos, compartiendo algún conjunto de técnicas para que ustedes puedan mejorar no solamente sus aprendizajes en este curso, sino en otros cursos. Y esto entra dentro del programa de regularización que está buscando la Universidad Rosario Castellanos para que pues mejoremos el logro educativo de todos sus estudiantes. Entonces, cualquier duda, comentario, sugerencia que ustedes tengan, pues háganmela saber y estoy para, digamos, no solamente atenderlos, sino responder sus dudas y sus comentarios, ¿vale? Entonces, nos vemos el día miércoles.